La palabra de Dios en Colosenses, el capítulo número 1, el versículo número 10 nos dice lo siguiente: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Tal vez la queja más frecuente que encontramos entre los inconversos respecto a los cristianos es la hipocresía. Aunque tal vez es solo una excusa para desdeñar el Evangelio, a veces la impresión de que no hay una diferencia estricta entre el estilo de vida de un inconverso a la vida de un creyente. La palabra de Dios nos llama a ser seguidores de Jesús, pero también nos llama a los seguidores de Jesús a ser transformados. Este cambio en la vida personal de cada uno de nosotros es la más clara evidencia de que estamos ante un verdadero creyente. En primer lugar, veremos acción de gracias por los creyentes. Aunque el apóstol Pablo conocía personalmente a esta iglesia de Colosas, los amaba profundamente. A oídos del apóstol Pablo habían llegado informes de este crecimiento que había tenido esta iglesia de Colosas. Y él se regocijaba mucho en el Señor. Lo podemos ver en los versículos 1 al 3, que nos dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y hermano Timoteo, a los santos y hermanos fieles en Cristo que están en Colosas, gracia y paz a vosotros de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Damos gracias al Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, siempre orando por vosotros. Le impresionaba lo que había oído acerca de Colosas, de gran manera, en que estaba manifestándose su fe en su vida, y del sincero amor a los creyentes. Estaban viviendo la fe de una manera práctica. Muchas veces pensamos que la fe es solo lo que creemos en nuestra mente. Cuando nuestro estilo de vida armoniza con lo que profesamos, no solo mostramos que nuestra fe es sincera, es veraz, sino que damos una clara evidencia de que realmente crecemos en lo que proclamamos y creemos también. El fundamento para la expansión de la fe y del amor entre los creyentes de Colosas era la esperanza que habían hallado en el Evangelio. Lo podemos ver en el versículo número 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído ya por la palabra verdadera del Evangelio. Cuando los creyentes se aman mutuamente y viven su fe con verdadera autenticidad, el Evangelio se propaga y la gente recibe la salvación. Lo podemos ver también en el versículo número 6, que dice: el cual ha llegado hasta vosotros como por todo el mundo, y fructifica y crece, como también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Tal vez un día podemos oír decir que nuestro estilo de vida fue el testimonio por el que alguien recibió la salvación, la gracia de Dios, y que se convirtió en un fiel seguidor de Jesús. El apóstol Pablo describe en Colosenses 1:7 a Epafras como un consiervo amado y fiel, ministro de Cristo Jesús. Dice este versículo: como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, el cual es un fiel ministro de Cristo a favor nuestro. Algunos estudiosos de la palabra, en especial del Nuevo Testamento, piensan que Epafras fue el fundador de la iglesia de Colosas. Sea cierto o no, aquella iglesia le debía un reconocimiento por su dedicado servicio al Evangelio. Fue él quien le comunicó a Pablo del crecimiento espiritual de los creyentes de Colosas. Lo podemos ver en el versículo número 8, que dice: el cual también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. La iglesia necesitaba con toda urgencia referentes o modelos espirituales que viven de manera piadosa,
Muchas veces las personas no superan a los ejemplos espirituales que se ponen en su vida. Se necesita el ejemplo de los discípulos que manifiestan verdaderamente el fervor de Jesús. Las personas que maduran y se convierten en ejemplos vivos y genuinamente espiritual seguramente fueron bendecidos con un buen mentor y maravilloso modelo a seguir. Si nosotros o usted necesita madurar en la fe, busque un modelo que sea realmente piadoso, pero primero debe buscar en la Biblia, y allí encontramos el mejor ejemplo, que es Jesús. En segundo lugar, una madura comprensión de Cristo. La oración del apóstol Pablo por los creyentes de Colosas claramente se enfocaba en asuntos eternos en vez de las necesidades temporales. Concretamente, su oración por los creyentes de Colosas y por otras congregaciones era que Dios ampliara su propósito en todas y cada una de las situaciones a las que se enfrentaban a diario. La diferencia está en que el apóstol Pablo nunca dejó de orar por los creyentes, en especial por los de Colosas. El versículo número 9 nos dice lo siguiente: por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y espiritual inteligencia. La iglesia de Colosas estaba siempre en su pensamiento y en su corazón. La oración del apóstol Pablo se centraba en la necesidad que tenía esta iglesia de comprometer la voluntad de Dios y de comprender también esta voluntad. En esencia, pidió que le diera sabiduría y el conocimiento necesario para entender su voluntad de una manera cabal y profunda. Cuando oramos por los demás, debemos recordar que una de las cosas más importantes que podemos pedir en nuestras oraciones es una comprensión más profunda y completa de la voluntad de Dios para la vida del creyente. Cuando oremos para pedir a Dios, veremos este avance en el reino de Dios. Cuando comprendemos la voluntad de Dios, podemos cumplir su propósito cada día. El apóstol Pablo también ora que los creyentes de Colosas anden como es digno del Señor. Lo leímos en el versículo número 10, que dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuanto más diligentes seamos en este sendero de Cristo y estemos en una vida de santidad, tanto más evidente será que hemos comprendido lo que Cristo hizo a nuestro favor. Era necesario que la fe que profetizaban dieran frutos. El apóstol Pablo reconocía que esto no lo podrían hacer con sus propias fuerzas. Por consiguiente, el apóstol Pablo ora por ellos para que reciban esta fortaleza, de manera que perseveran y cultiven la paciencia para vivir como hijos de Dios. Esto lo señala el versículo número 11. Los versículos 12 y 13 nos dicen lo siguiente: dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos de luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Como consecuencia debemos colaborar con el Espíritu Santo, quien está obrando en nuestra vida, para que desarrollemos un carácter digno del reino de Dios. Así como el apóstol Pablo pedía esto para los creyentes de Colosas, también nosotros podemos orar para que recibamos este pedido que hace el apóstol Pablo. Si nos damos a conocer como cristianos, comprendemos que hemos sido transformados a la imagen de nuestro Salvador. En tercer lugar, una exhortación a conocer a Cristo. La iglesia de Colosas estaba estrechamente relacionada con una congregación que estaba ubicada muy cerca de ellos, que es la Odisea. Lo podemos leer en el versículo número 1 del capítulo número 2 de Colosenses, que dice: porque quiero que sepáis
cuán gran solicitud tengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca vieron mi rostro en carne. El apóstol Pablo estaba profundamente preocupado por el crecimiento espiritual de los creyentes de esas iglesias que estaban cercanas a Colosas. Aunque nunca los había conocido personalmente, la fuerza impulsora del apóstol Pablo en su ministerio era que quería que la gente conociera a Cristo. Y quiso exhortar a los creyentes de Colosas, a estas dos ciudades, para que se mantuvieran firmes en su fe, en Cristo y en su amor mutuo. El versículo número 2 nos señala esto: para que sean confortados sus corazones unidos en amor y en todas riquezas de cumplido entendimiento para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. Esto nos llevaría a una maravillosa seguridad que trae consigo la comprensión más profunda de Dios y de sus caminos. Todo lo que podemos saber acerca de Dios es por conocer a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo señala el versículo número 3, que dice: en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Y este versículo, la palabra escondido, no debe relacionarse con algo que esté oculto, sino más bien en el sentido de almacenado como un tesoro que espera ser descubierto. Aquí el apóstol Pablo hace notar que una de las razones por las que escribió esta carta es de advertir a estos creyentes acerca de los peligros que constituyen las falsas enseñanzas y los falsos maestros que estaban rondando en aquella ciudad. Versículo número 4 nos dice lo siguiente: y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Estos maestros se alimentaban del orgullo humano y del deseo innato en las personas, de sentir que se han ganado las bendiciones de Dios o que son merecedores de ellas. Cristo y su gracia son sutilmente reemplazados por el yo y por las obras. El apóstol Pablo reconoció que aquellos creyentes que estaban sufriendo de estos ataques de estos falsos profetas o falsos maestros, los eligió por la forma en que se condujeron en medio de este conflicto. Versículo número 5 nos señala lo siguiente: porque aunque estoy ausente con el cuerpo, no obstante con el espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro concierto y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Un término militar para describir cómo percibir la situación de la iglesia de Colosas es orden y firmeza, que lo señala el apóstol Pablo. Aunque no parezca extraño, una de las cosas que podemos hacer para mantenernos firmes en nuestra fe en Cristo Jesús es reconocer nuestra debilidad, aceptar que con nuestras propias fuerzas no podemos mantenernos de pie y pedir al Señor nuestro Dios que necesitamos de su ayuda. Nuestra fe en Cristo será puesta a prueba. Debemos mantenernos firmes en la palabra de Dios, sin permitir que nada impida que le conozcamos cada vez más a través de su palabra. Y debemos seguir haciendo esto, estar firmes y conociendo más y más de Dios a través de su palabra. En conclusión, el apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 5:17 que nos dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando conocemos a Cristo realmente, nuestra vida es transformada en 180 grados. Afirmar que conocemos a Cristo, pero que no estamos creciendo para ser semejantes a Él, es una verdadera contradicción que llevamos en nuestra vida. La transformación es un proceso. No es algo instantáneo o que sucede al mismo tiempo que uno recibe a Cristo, al instante. Debemos hacer un compromiso de colaborar todos los días con el Espíritu Santo y dejar que Dios haga la obra en nuestra vida.
dediquemos un momento fijo del día a la oración, pero no tan solamente a esto, sino que también al estudio de la palabra de Dios y también a la comunión de Dios. Colosenses 1:10 nos señalaba lo siguiente: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor, y te pedimos que tú seas obrando cada día en nuestro andar cristiano. Que no dejemos y no nos apartemos de tu palabra de ninguna manera. Que en nuestra vida siempre esté presente Cristo y que reflejemos en los demás Cristo en nuestra vida. Y que ellos puedan ver y también por este medio creer que tú has cambiado nuestra vida en 180 grados. Para que ellos también puedan comprender y también puedan tener este privilegio, esta promesa que tú tienes para nosotros, que es la vida eterna contigo. Te pedimos que tú seas nosotros, Señor, dando un buen testimonio de ti en el lugar donde nos encontremos. En el nombre de Jesús. Amén.